Muy bien, bienvenidos entonces a esta 9ª reunión de lectura en el cual llevamos a ir cerrando con Las montañas de la locura de Lovecraft. Hemos tenido varios días en que hemos podido ir saboreando cada parte y bueno, ahora ha llegado ya el final donde podremos tener por un lado el resumen del capítulo 11 que lo leímos el día jueves. Luego de eso leeremos el capítulo 12º y final y tendremos un espaciado tiempo de compartir y de estar en grupos. Así que esa es la idea. Siempre cuando cerramos, lo bonito es tener un poquito más de tiempo para hablar sobre la globalidad del libro, ¿no? Y ya para terminar, haremos un pequeño brindis en homenaje justamente al final de esta lectura. Así que bueno, con ese preámbulo y para empezar con pie de voy a comenzar a compartir pantalla. Denme un momentito nada más, parece que aquí estamos, resumen capítulo 11. Muy bien, ahí voy a comenzar. Chévere. Bueno, estos resúmenes tienen como finalidad un poquito ayudarnos a recordar, a nuevamente traer a nuestra memoria lo que hemos leído y quizá por ahí nos sirva también para aclarar algunos puntos que pueden quedar un poco oscuros o no del todo claros en la lectura. Si hay algún comentario o alguien quisiera preguntar o simplemente hacer alguna aclaración extra, pues sabe que tiene la libertad para interrumpir cuando deseen. Yo a veces cuando estoy compartiendo pantalla logro ver unas pocas caras, pero no veo a todos, así que si alguien quiere intervenir o decir algo, no dude en interrumpir. Así que bueno. Resumen capítulo 11. Comenzamos nuevamente con esta dificultad que nos dice el narrador y que nos viene acompañando durante todo el relato. Nuevamente nos ubica en el lugar y en la posición en la que nos encontramos, ¿sí? Nos comienza diciendo en el capítulo 11: una vez más he llegado a un punto en el que se me hace muy difícil continuar. A estas alturas ya debería haberme curtido, pero algunas vivencias e indicios producen cicatrices tan profundas que no llegan a curar nunca y dejan una sensibilidad añadida que el recuerdo reaviva en todo su horror. Esto también nos hace pensar que estamos viendo una narración ya pasada. Recordemos que este geólogo está en su escritorio, ya en Boston, ya no está en las montañas de la locura, y su objetivo es básicamente contar todo lo que aquí pasó para impedir que esta nueva expedición explore la Antártida y despierte estos horrores malignos que, si es que llegan realmente a despertarse, podrían causar inclusive la desaparición o la extinción de la humanidad, como parecería que causó la extinción de estos ancianos, ¿no? Que lucharon contra estas especies de shoggoths que ellos mismos habían creado. Ahí tenemos una imagen muy lúdica sobre este tema. Bueno, entonces nuevamente otra vez encontramos esta dificultad que nos narra para contar lo que va a suceder, que fue lo más impactante que les ha pasado. Los ancianos estaban muertos en el pasillo del túnel. Recordemos que ellos en el último capítulo nos narran que al ingresar a este gran pasillo encuentran a unos seres que no saben bien quiénes son todavía porque no se habían acercado, muertos en el túnel. Había un olor muy fuerte que se entremezclaba entre el olor que ya habían percibido en el campamento de Lake, que pertenecía a los ancianos, y un olor nuevo muy acre, muy fuerte que comenzaba a invadir la atmósfera. Bueno, se dan cuenta ahora que en efecto los que se encuentran muertos en este pasillo son los ancianos, ¿no? Y junto con este acontecimiento, nuevamente aparece aquí la exaltación de los sentidos. El olfato es muy característico en este momento. Junto con este olor, que ya por sí era feo de los ancianos, hay otro que se comienza a mezclar más profundo, que les comienza a causar mucho más impacto. No nos olvidemos que el olfato es un gran sensor de la memoria, es una fuente de muchos recuerdos. A veces nosotros podemos recordar mucho más oliendo un aroma familiar que otras cosas. Yo, por ejemplo, nunca puedo olvidar el aroma de la casa, de mis papás, o un aroma que a mí me encanta muchísimo, que es el aroma del incienso de las iglesias, por ejemplo. Trae muchos recuerdos, es muy evocador el sentido del olfato. Bueno, ellos tienen este olor acre muy, muy, muy metido ahora, ¿no? Se dan cuenta que de los ancianos que están muertos de ahí, solo estaban 4. Recordemos que cuando Ley narra a través de la radio sobre el descubrimiento de estos seres, decía que había 14 en total. De los 14, acuérdense que hay
8 que ya están completamente muertos, ¿no? De esos 8 faltaban por descubrir a ver qué habían pasado. Probablemente ellos pensaban que esos 8 que habían revivido habían sido los que habían causado todo el accidente en el centro de investigación de ley, y en efecto así era. Sin embargo, de esos 8 que habían escapado, por así decirlo, del campamento, 4 ahora estaban ahí ya muertos. Faltaban 4 más. ¿Qué había pasado con ellos? O sea, ¿dónde estaban esos 4? No sabían si se habían peleado, si no. Todavía sigue esta disputa de ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sin embargo, lo que zanja por completo ya la discusión y lo que les hace dar cuenta de lo que están a punto de ver, es que estos 4 que están muertos en el pasadizo tienen un corte en la cabeza de manera muy, muy particular, ¿sí? Y se dan cuenta que el corte no es de una navaja, no es de un cuchillo, no es de ninguna otra situación, sino es a través de succión. Es decir, algo ha succionado la cabeza de estos ancianos y ha hecho un corte perfecto a través de succión, no con algún otro elemento. Entonces, esto hace que Danforth recuerde, al ver este corte por succión, los relieves que él había visto, que los ancianos habían algún tiempo grabado de la pelea que habían tenido con los Shoggoths, y Danforth recuerda que la manera en que los Shoggoths mutilaban a los ancianos era así, a través de succión. Esto hace que Danforth pegue un grito, ¿no? Y dice que el geólogo también está a punto de gritar, si no fuera porque se contiene, ya que descubren que en efecto los ancianos no es que se habían peleado entre ellos y por eso 4 habían muerto y 4 estaban vivos, sino que parecería que son los Shoggoths, estos seres que podían tomar cualquier forma, estos seres malditos, ¿no? Creados por los mismos ancianos, los que parecería que habían sido los que los habían asesinado. Y ahí estaban las huellas vivas, fijas de este asesinato, ¿no? Eso les hace entrar en pavor. Ahí tenemos algunas representaciones de lo que podría haber sido un Shoggoth. Igual, recordemos que pueden tomar cualquier forma. Entonces, junto con este acorte por succión, si alguien succiona algo, lógicamente deja un residuo. Y el residuo que habían dejado era una baba negra, ¿sí? Y que esa misma baba había algún tiempo inmemorial sido inscrita en los relieves de los ancianos como una marca característica de las guerras en que habían vivido y la forma en que los Shoggoths habían matado a los ancianos. Estos ancianos que ellos encuentran siguen con esta baba negra ahí, purita, ¿no? Recuerdan también, junto con esto, que Abdul al-Hazrets, escritor, autor del Necronomicon, decía que los Shoggoths no habían vivido en nuestro planeta y solo eran imaginados por efecto de las drogas. Bueno, este geólogo nos dice, esto que había dicho Abdul en el Necronomicon es falso. Los Shoggoths sí que habían llegado a la Tierra y ahí estaban. Y ellos estaban a punto de verlos, a estos seres completamente espeluznantes, atroces, que habían terminado, habían exterminado con toda una civilización como fue la de los ancianos, ¿sí? Entonces toda la historia aquí se esclarece, ¿no? Los ancianos habían estado congelados por miles de millones de años. Recordemos que Leigh los encuentra en una cueva completamente fría, vacía, ¿no? Leigh, al momento que los desentierra, los saca, el calor del sol y el calor del campamento en el que estaban los comienza a descongelar y hace que los ancianos vuelvan a tener vida. Estos ancianos se asustan por ver estas criaturas, ¿no? Ver los perros, ver estos hombres cubiertos de felpa, no saben qué son. Los ancianos en este sentido de protegerse matan a todos los del campamento y no solo que matan, sino que comienzan a explorar, ¿no es cierto? A estos seres que para los ancianos son completamente nuevos, no sabían quién eran, ¿no? Para ellos es todo, no saben qué está pasando, no saben ni en qué era se despiertan. Recordemos, como les digo, que son descongelados por el sol de la Antártida a través del descubrimiento de Lake. Bueno, les mutilan y llevan, ¿sí? Dos especímenes para ser estudiados. ¿Cuáles son esos dos especímenes? Bueno, por un lado, Kidney y su perro, ¿no? Junto con los trineos, les van llevando y muchos otros artefactos que ellos van descubriendo ahí en el campamento para saber qué son. La misma narración nos dice, estos eran unos científicos, unos investigadores.
Sin embargo, claro, seguramente cuando los ancianos vuelven a su ciudad encuentran toda la ciudad ya destruida, abandonada, todo en ruinas, y en esa exploración que hacen de la ciudad se encuentran con los Shoggoths y los Shoggoths comienzan nuevamente a asesinarlos porque han sido los únicos que en realidad han sobrevivido en esa especie de profundidad marina maldita, ¿no? Que estaba completamente cubierta por la ciudad. Todos los Shoggoths, de una u otra medida, nos dice el texto, son también una especie de exploradores, ¿no? Fue una civilización que terminó siendo asesinada por ellos, ¿no? Por los Shoggoths, por seres que ellos mismos han creado, ¿no? Eso es muy interesante. Bueno, entonces la historia comienza a esclarecerse de esta manera. Lógicamente, cuando Danforth y el geólogo descubren esto, y después del grito que pega Danforth, comienzan a oler este olor distinto, mucho más intenso, una especie de humo se comienza a asomar, ¿no? Una especie de vapores, y lo primero que hacen es decir hay que huir, porque lógicamente se dan cuenta que están frente a los Shoggoths, ¿no? Estas presencias que no saben muy bien cómo son, pero que saben que son eh, completamente feroces para ellos, ¿no? Que posiblemente les terminen matando igual como han hecho con los ancianos. Empieza la huida y en esa huida escuchan un sonido sumamente claro, ¿no? Tekelili, tekelili. Recordemos que el sonido no es completamente pronunciado, ¿no? Imaginemos nosotros más bien como si fuera una especie de ruido, ¿no? ¿No? Algo así como un sonido más bien gutural que suena a ese sonido. Y recuerdan ellos, sobre todo el geólogo, que algún rato ese mismo sonido había sido descrito por las aventuras de Arthur Golding en el cuento de Edgar Allan Poe, que también habla sobre el Antártica, ¿no? Ahí tenemos una imagen de ellos dos huyendo, ¿no? De esto, ¿no? El plan que ellos tienen es que puedan huir de este lugar, salir, regresar a la civilización perdida, a la civilización muerta, lograr salir de esta especie de túnel, de estas galerías subterráneas donde se encuentran. Y la única manera que tienen para hacerlo es, o lo que piensan para hacerlo es salir a través de los pingüinos que un poco pueden ocultarlos y también la niebla que estaba espesándose, ¿no? De esa manera podrían irse por una galería distinta, los pingüinos más la niebla aplacarían las huellas y con eso esta especie de Shoggoth que aparecía no les hubiera alcanzado. Sin embargo, cuando están en la huida, el Tequilili se comienza a sentir más fuerte por atrás, ellos están atrás, les está persiguiendo esto y sienten un impulso, como una especie de impulso inconsciente de saber quién es su perseguidor y ambos a la vez regresan a ver, iluminan a este que le estaban persiguiendo y lo miran, ¿no? Y aquí ocurre completamente el terror cósmico, ¿no? Porque se quedan eh, con un terror, con una especie de anonadados por lo que acaban de ver, ¿no? Danforth, en un lapsus, dice de locura, recita las estaciones del tren de Boston a Cambridge y aquí es como si la razón cayera, ¿no? Y aquí es una de las partes más importantes, yo creo, del relato porque justamente es la crítica que hace Lovecraft. No todo se explica por el idealismo racionalista. Aquí hay un espacio para la locura. ¿Por qué recita esta analogía con el tren subterráneo? Bueno, imaginémonos nosotros un tren subterráneo, en nuestras ciudades posiblemente las tengamos, yo creo que ya en todas las ciudades las tenemos, un tren subterráneo que aparece de un hueco oscuro, ¿no? Yo me acuerdo acá en Buenos Aires, por ejemplo, en los subtes, uno baja y hasta que espera que venga el subterráneo, uno mira y si miras del hueco del subterráneo es oscuro. Y de repente de esa oscuridad comienza a aparecer un sonido y del sonido ves unas luces a lo lejos, ¿no? Entre la oscuridad negra que comienzan a acercarse a toda velocidad. Bueno, esto es lo mismo que experimenta Danforth, ¿no? Regresa a ver y del túnel ve algo que se aproxima lleno de luces, que era un montón de ojos, ¿no? Con un olor, ¿no? Fuerte, acre, y con un sonido, el tequelili que se acercaba hacia ellos como en persecución. Imagínense lo fuerte que debe haber sido. Bien. Ilumina entonces toda esta oscuridad, esta especie de monstruo, ¿no? Y ahí, justamente al final de esta narrativa es que nos encontramos ya con el último párrafo en donde describen cuando lo iluminaron cómo era este show. Y con esto
Les digo nada más el último párrafo con el que termina y nos describe cómo era la criatura, ¿no? Acá les voy a pasar a la siguiente. Ahí tenemos dos imágenes de lo que posiblemente fue el Shoggoth y aquí el túnel, ¿no? En donde estaba. Dice así, como no podíamos permitirnos pasar demasiado tiempo estudiándolos, ay, perdón, estoy al final del 11. Pero no estábamos en el andén de la estación, nos encontrábamos en las vías cuando aquella plástica columna de pesadilla apareció resumando su fétida y negra iridiscencia por el hueco de 5 metros de diámetro, ganando velocidad y empujando por delante la nube ondulante de los pálidos vapores del abismo, como si fuera un tren, ¿no? Fue algo terrible e indescriptible, mucho más grande que cualquier tren subterráneo, un agregado amorfo de burbujas protoplásmicas vagamente luminosas y miles de ojos que se formaban y deshacían como pústulas de luz verdosa a medida que avanzaba hacia nosotros por el túnel, aplastando a los pingüinos y resbalando por el suelo pulimentado que él y otros como él habían limpiado de toda suciedad. No era el único, ¿no? Ahí tenemos otra imagen. Continúo. Una vez más oímos el silbido burlón y pavoroso. Tekelili, Tekelili. Y por fin recordamos que los demoníacos Shoggoths, a quienes los ancianos habían dado vida, pensamiento y plasticidad para reproducir cualquier órgano, no tenían otro lenguaje que el expresado por aquellos puntos, como si fueran muchos puntos, ¿no? Que eran como ojos. Y tampoco tenían más voz que los acentos que imitaban de sus amos desaparecidos. Y tenemos la gran lucha entre los Shoggoths y estos ancianos, ¿no? Miren aquí otra imagen de los Shoggoths, ¿no? Podemos imaginarnos, cada uno se puede imaginar una cosa distinta en realidad, porque como estamos en una narrativa así, pueden imaginarse una forma enorme, una más pequeña, no nos olvidemos que está pasando por este hueco como si fuera un árbol, pero puede tomar cualquier forma, miles de ojos, con este sonido, con el aroma acre, en la oscuridad iluminando, ¿no? Este pasillo terrible, ¿no? Y aquí justamente un relieve de la lucha que han tenido nuestros ancianos, que eran una civilización más, ¿no? Bien, hasta ahí llegamos. Muy bien, ese es el resumen. Entonces vamos a terminar hoy día con el capítulo. Creo que, que se ha reestructurado la historia, ¿no? Queda sumamente claro qué pasó. Lo de los ancianos, si bien destruyeron el campamento de Lake, no lo hicieron porque fuera una civilización maligna en el sentido estricto de la palabra. Era extraña, sí, completamente distinta a nosotros, pero el verdadero peligro estaba dentro de la ciudad, ¿no? Los Shoggoths eran los que habían exterminado. Y quizá el gran miedo de este geólogo es que vaya a otra expedición, escabe en esta ciudad y despierte a estos Shoggoths que podrían terminar también con nuestra civilización, ¿no? Interesante. Bueno, vamos entonces a terminar ya con este último capítulo que también es muy emocionante. Eh, Hemos armado toda una cosmografía, una cosmogonía también alrededor de todo lo que hemos leído, así que bueno, vamos a darle final. Déjenme un momentito nada más. Voy a ubicarme en el 12. Aquí está. Listo. Compartir. Yo les puse el sonido del tequililí, ¿no? Ahora, dentro de, hay muchos bandas sonoras que han reproducido este sonido, ¿no? Entonces, bueno, ya nos podemos imaginar cómo también Lovecraft ha causado gran fascinación y mucha creación artística. Bueno, creo que ya podemos ver capítulo 12. Eh, Bien, por acá le tengo a Cari. No sé si nos podría ayudar, Cari. Sí, con gusto ya. Voy a apagar la cámara. No te preocupes. Ya. Danfor y yo tenemos el recuerdo de haber salido al gran hemisferio esculpido y de haber desandado nuestros pasos a través de las salas y los pasillos ciclópeos de la ciudad muerta. No obstante, son fragmentos puramente oníricos, que no implican volición, detalle ni esfuerzo físico. Fue como si flotásemos en un mundo nebuloso o en una dimensión sin tiempo, causa ni orientación. La grisácea luz del día en el vasto espacio circular nos tranquilizó un poco, pero no nos acercamos a los trineos escondidos, ni volvimos a mirar al pobre Gedney y al perro.
Tienen un extraño y titánico mausoleo, y espero que cuando este planeta llegue a su fin, aún sigan allí en paz. Mientras subíamos por la gigantesca rampa en espiral, notamos por primera vez la terrible fatiga y los jadeos que nos había causado la carretera por el aire enrarecido de la meseta. Pero ni siquiera el miedo a desmayarnos nos hizo detenernos antes de llegar a los dominios del sol y el cielo. Había algo vagamente apropiado en nuestra partida de aquellas épocas subterráneas, pues mientras ascendíamos jadeantes por la mampostería primigenia del cilindro de 20 metros de altura, vislumbrábamos una sucesión de relieves heroicos tallados con la técnica temprana de aquella raza desaparecida. La despedida de los ancianos, escrita hacia 50 millones de años. Por fin, al llegar arriba, nos encontramos en lo alto de un enorme montículo de bloques caídos, con las curvas paredes de piedra alzándose al oeste y los picos de las montañas asomando por detrás de las estructuras más deterioradas que había hacia el este. El bajo sol antártico de medianoche asomaba rojizo por el horizonte entre las grietas de las ruinas, y la edad inconcebible y la falta de vida de la ciudad de Pesadilla me parecieron aún mayores por el contraste con los conocidos rasgos del paisaje polar. El cielo era un amasijo opalescente de tenues vapores, y el frío nos caló hasta la médula de los huesos. Extenuados, dejamos en el suelo las mochilas, con las que habíamos cargado instintivamente mientras huíamos. Volvimos a abrocharnos las gruesas prendas y descendimos a trompicones para recorrer el laberinto de piedra en dirección a las estribaciones montañosas donde aguardaba nuestro avión. No dijimos nada de lo que nos había hecho huir de la oscuridad del secreto de la tierra y sus arcaicos abismos. Un cuarto de hora después, encontramos la empinada escalera en las montañas, probablemente una antigua estructura en terraza, por la que habíamos descendido y vimos la forma oscura del avión eh, entre las ruinas dispersas de la montaña que había al fondo. A mitad del camino hicimos una pausa para recobrar el aliento y nos volvimos a contemplar para la fantástica maraña paleógena de formas de piedra que había abajo, que se recortaba misteriosamente contra un desconocido occidente. Al hacerlo, reparamos en que la neblina matutina había desaparecido del cielo y los vapores se habían desplazado hasta el cenit, donde sus formas burlonas parecían a punto de formar un extraño dibujo que temieran definir de forma demasiado clara y concreta. Ahora se revelaba en el horizonte blanco, detrás de la grotesca ciudad, una leve y élfica línea de pináculos violáceos cuyas cumbres puntiagudas se alzaban como un sueño contra el color rosado y tentador del cielo occidental. Hasta aquel borde reluciente ascendía a la antigua meseta, atravesada por el río desaparecido como una irregular cinta de sombra. Por un segundo contemplamos boquiabiertos de admiración la belleza cósmica y ultraterrena de aquella escena, y luego un vago horror empezó a abrirse paso hasta nuestras almas, pues la lejana línea violácea no podía ser otra cosa que las temibles montañas prohibidas, los picos más altos de la tierra y el foco del mal en la tierra, la guarida de horrores innombrables y secretos arqueozoicos, evitada y adorada por quienes temieron tallar su significado, nunca hollada por ser viviente alguno y solo visitada por extraños relámpagos que iluminaban de modo extraño las llanuras en la noche polar. Sin duda el arquetipo desconocido de la temida Kadat en el desierto helado, más allá de la aborrecible Lenk, a la que aluden evasivamente las leyendas primitivas. Éramos los primeros seres humanos que las veíamos, y ruego a Dios que seamos también los últimos. Si las imágenes y los mapas tallados en aquella ciudad prehumana eran ciertos, aquellas misteriosas montañas violáceas se hallaban a menos de 500 kilómetros de distancia. No obstante, su élfica y borrosa esencia asomaba sobre el borde remoto y nevado como el filo aserrado de un planeta extraño y monstruoso a punto de alzarse en un cielo desconocido. Su altura debe ser enorme e incomparable,
y sin duda se alzan hasta tenues estratos atmosféricos, poblados de esos espectros gaseosos que han descrito con temerosos susurros algunos osados pilotos después de caídas inexplicables. Al contemplarlas, pensé nerviosamente en ciertos indicios esculpidos de lo que el río desaparecido había arrastrado hasta la ciudad desde sus laderas malditas, y deseé saber qué proporción de sensatez y de locura había habido en los temores de los ancianos que los habían tallado con tantas reticencias. Recordé que la desembocadura estaba al norte, cerca de la costa de Tierra Victoria, donde en ese mismo instante se hallaba sin duda la expedición del Sir Douglas Mawson, y rogué porque ningún funesto destino permitiera entrever a él y sus hombres lo que había detrás de la cordillera costera. Con eso basta para hacerse una idea de mi extenuación en aquel momento. Y Danforth estaba aún peor. Sin embargo, mucho antes de dejar atrás la ruina en forma de estrella y llegar al avión, nuestros temores volvieron a la cordillera más baja, pero aún así altísima, que teníamos que atravesar. Desde aquellas estribaciones, las negras laderas salpicadas de ruinas se alzaban severas y pavorosas, y volvieron a recordarnos las extrañas pinturas asiáticas de Nikolai Roerich. Y cuando pensamos en las horribles galerías que las recorrían, y en las temibles entidades amorfas que podían haber arrastrado su fetidez hasta los pináculos más altos, sentimos pánico ante la perspectiva de volver a sobrevolar aquellas tentadoras entradas a las cuevas, donde el viento sonaba como un malvado silbido musical de registro muy amplio. Para acabar de empeorar las cosas, vimos claros jirones de niebla en torno a algunas de las cimas, igual que debía de haber hecho el pobre Lake cuando las atribuyó por error a fenómenos volcánicos. Y pensamos estremecidos en la bruma de la que acabábamos de escapar, en eso y en el abismo blasfemo y repleto de horrores del que procedían dichos vapores. El avión estaba en buen estado, así que nos pusimos torpemente la gruesa ropa de vuelo. Danforth arrancó el motor sin dificultad y despegamos suavemente sobre la ciudad de Pesadilla. A nuestros pies volvió a extenderse la ciclópea mampostería primigenia, tal como había hecho la primera vez que la vimos, hace muy poco tiempo, aunque a nosotros nos parecía muchísimo. Y empezamos a ascender contra el viento para atravesar el paso. Más arriba debía de haber numerosas turbulencias, pues las nubes de hielo en polvo del cenit estaban adoptando toda clase de formas fantásticas, pero a 7.200 metros, la altura que necesitábamos para atravesar el paso, la navegación era relativamente fácil. Al aproximarnos a los picos, volvió a hacerse audible el extraño silbido, y vi que a Danforth le temblaban las manos. Pese a que no soy más que un simple aficionado, juzgué que podría pilotar el avión mejor que Danforth mientras atravesábamos el peligroso paso entre los pináculos. Y cuando le indiqué por señas que cambiaríamos los asientos, no protestó. Me esforcé para conservar la calma y hacer uso de toda mi habilidad. Fijé la vista en el cielo rojizo que había entre las paredes del paso. Me negué me negué en redondo a prestar atención a los celajes de las cumbres y deseé haberme tapado con cera los oídos como los marineros de Ulises en la costa de las Sirenas, para apartar aquel turbador silbido de mi conciencia. Pero Danforth, liberado de la obligación de pilotear el avión y presa de un peligroso estado nervioso, era incapaz de estarse quieto. Noté cómo se volvía y retorcía para contemplar la terrible ciudad cada vez más lejana. Las entradas de las cuevas y los cubos adheridos a las cumbres, las desoladas extensiones de la nieve de las laderas y el cielo hirviente y grotescamente nublado. Fue entonces, mientras me esforzaba en pilotar a través del paso, cuando sus gritos enloquecidos estuvieron a punto de causar un desastre. Me hicieron perder el dominio de mí mismo y toquetear con impotencia los mandos. Un segundo después, triunfó mi resolución y pudimos pasar sanos y salvos, aunque temo que Danforth nunca vuelva a ser el mismo. He dicho ya que se negó a contarme qué último horror le había hecho gritar de ese modo tan demencial.
un horror que tengo el triste convencimiento de que es la causa de su estado actual. Cuando llegamos a la otra vertiente de la cordillera e iniciamos el descenso al campamento, mantuvimos una breve conversación a gritos por encima del silbido del viento y el ruido del motor, pero sobre todo hablamos del secreto que nos habíamos comprometido a guardar mientras hacíamos los preparativos para abandonar la ciudad de Pesadilla. Acordamos que había cosas que no estaban hechas para que la gente las supiera y las comentase a la ligera, y jamás se me habría ocurrido divulgarlas de no ser para disuadir a la expedición del Starweather Moore y a cualquier otra, al precio que sea. Es absolutamente necesario para la paz y seguridad de la humanidad que no perturbemos alguno de los rincones y profundidades insondables más oscuras y muertas del planeta. No vaya a ser que ciertas anormalidades dormidas despierten y vuelvan a cobrar vida, y pesadillas supervivientes salgan reptando y chapoteando de sus negras madrigueras para emprender nuevas y mayores conquistas. Lo único que llegó a insinuar Danforth es que aquel último horror fue un espejismo. Según afirma, no tuvo nada que ver con los cubos y las cuevas de aquellas montañas de la locura horadadas, resonantes y vaporosas que habíamos dejado atrás, sino con un único fantástico y demoníaco reflejo entre las nubes del cenit de lo que había detrás de las otras montañas violáceas occidentales que los ancianos siempre habían temido y evitado. Es muy probable que lo que viese fuese solo una alucinación debida a la tensión que habíamos sufrido y al espejismo de la ciudad ultramontana que habíamos experimentado el día anterior, aunque no lo hubiésemos identificado como tal, cerca del campamento de Lake, pero fue tan real que Danforth sigue sufriendo por su causa. En raras ocasiones ha susurrado cosas absurdas e inconexas sobre la cima negra, el borde tallado, los proto-shogots, las moles sin ventanas y con 5 dimensiones, el cilindro sin nombre, el faro antiguo, Yog Sothoth, la gelatina blanca primordial, el color llegado del espacio, las alas, los ojos en oscuridad, la escalera a la luna, lo original, lo eterno, lo que no muere, y otras ideas no menos extrañas, pero cuando consigue dominarse lo niega y lo atribuye a las curiosas y macabras lecturas de años anteriores. De hecho, se sabe que Danforth es de los pocos que se han atrevido a leer hasta el final el ejemplar roído por los gusanos de Necronomicon, que se conserva bajo llave en la biblioteca de la facultad. El cielo, cuando atravesamos la cordillera, estaba ciertamente cubierto de vapores y turbulento, y aunque no vi el cenit, puedo imaginar que las nubes de hielo en polvo debieron de adoptar formas extrañas. La imaginación, sabedora de que esas cambiantes capas de nubes pueden reflejar, refractar y ampliar con detalle escenas lejanas, debió de añadir el resto. Y por supuesto, Danforth no aludió a ninguno de esos horrores concretos hasta que su memoria tuvo tiempo de inspirarse en sus lecturas anteriores. Es posible que viera tantas cosas en un instante. En aquel momento, sus gritos se limitaron a repetir una palabra enloquecida cuyo origen no podía estar más claro. Tekelili, tekelili. Muy bien, gracias, Cari. Bueno, hemos terminado. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias. Qué bonito haber concluido un libro tan interesante. Yo tengo que decir que me ha sorprendido. Yo es la primera vez que leo a Lovecraft, que un poco lo estudio también, que me acerco de manera más directa a su obra, a su literatura, a su modo de escritura, y me ha sorprendido. La verdad que me ha gustado mucho. Tengo que reconocer que al principio tuve un poco de resistencia de leerlo, pero cuando lo leí al libro completo, me quedé maravillado, ¿no? Es realmente fascinante. Más, estoy con la idea de seguir leyendo más a Lovecraft porque me parece que realmente los relatos, como él mismo dice, no van subiendo a cuentagotas de la tensión, el misterio y la idea que tiene del relato de terror me parece más interesante que estos relatos un poco
acostumbrados a los que estamos, como él mismo dice, de vampiros, de Dráculas, de momias, que están muy bien, ¿no? Tampoco no hago ningún criterio moral, pero me parece interesante este tipo de terror, ¿no? Y esta fantasía que él usa. En fin, bueno. Gente, muchas gracias. Vamos a compartir un ratito, tenemos tiempo. No sé si haga falta, yo creo que porque estamos hoy al final y hay un poquito de tiempo, vamos a quedarnos aquí en la sala principal para escucharnos todos de aquí al final. Yo tengo algunas preguntas que les suelto. Por ahí si logran captar o quedarse con alguna y quieren responderla, pues viene bien. Si no, ya saben que es un espacio libre, pero por ahí les pongo como algunas dudas de síntesis, ¿no? La primera pregunta que podríamos hacernos es con qué ideas, imágenes, sentimientos o sensaciones nos quedamos al final de esta obra, ¿no? ¿Qué pensamiento, qué idea o qué imagen se queda grabada o qué sentimiento me deja? Otra pregunta que nos podemos hacer o preguntas que nos podemos hacer es qué es lo que más les ha llamado la atención del autor, ¿no? ¿Qué cosas nuevas han aprendido, qué han descubierto de este autor, qué es las cosas que ustedes consideran como esto es muy, muy importante o esta cuestión yo rescato de Lovecraft? Otra pregunta, ¿han sentido identificación con alguno de estos personajes? No sé, nosotros hemos tenido ya un proceso de lector bastante extenso y siempre nos identificamos con algo, ¿no? ¿Esta vez les pasó eso o quizá se identificaron con otras cosas? Sería interesante compartir, ¿no? ¿Han conectado quizá con algún aspecto de la historia, algo que les ha parecido muy significativo? Y finalmente, una pregunta que es un poco curiosidad mía también, ¿recomendarían este libro a otra gente? Si tuvieran que recomendar algún libro, ¿lo harían? Y dijeran como, sí, te recomiendo leerlo. Y si les gustaría leer algo más sobre Lobo. Pues bueno, ahí tenemos algunas preguntas, podemos por ahí pescar alguna y comenzar a generar diálogo, ¿no? Independiente de las preguntas, está abierto el espacio para comentar cómo nos ha parecido este final, qué hemos pensado en este cierre. Así que bueno, nos escuchamos un ratito, no sé quién quisiera compartirnos. A ver, de repente podría comenzar, Daniel. Adelante, Jorge, claro que sí. Ya, bueno, en realidad hay muchos aspectos para analizar, ¿no? A veces cuando uno lee un libro, cualquiera que sea, uno se compenetra en el tema, ¿no? Y lo va leyendo en forma continua, ¿o sí? Pero hay casos o hay libros que uno necesita hacer como pequeños descansos para investigar algo que requiero para avanzar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que yo supongo, ¿no? Yo también, primera vez que leo a Lovecraft, ¿no? Primeramente, él ha tenido que documentarse mucho, Mm, ¿ya? Y documentarse en varias cosas, ¿ya? Voy a tratar de, a ver, de organizarme para ser muy breve, ¿ya? Porque hay mucho para ver, ¿ya? Primero, ¿no? El hecho de la expedición. Yo quisiera comenzar desde el principio. La expedición es una expedición de investigación relacionada con una universidad. Estamos hablando de los primeros años del siglo, digamos, XX, ¿no? Pero es la misma dinámica de las universidades hoy. La gente tiene que investigar, investigar para publicar y publicar para conseguir apoyo, etcétera, ¿no? Entonces ha habido una relación muy íntima de él con estas instituciones de investigación, por más que él no pisó la universidad. Paso uno, ¿no? Ya está. Luego ya el tema de la geología, que por más que le cambie algunas cosas, eh, uno tiene que revisar estos conceptos geológicos. Y una de las compañeras en alguna de las reuniones decía pues que ella había recordado algunas cosas que había estudiado, ¿no? En la maestría, si es que no me equivoco, disculpe, ¿ya? Pero algo así, ¿no? Entonces, a ver, un poco que la lectura es difícil, creo yo, ya porque hay que volver un poco atrás para no dejar pasar cosas muy interesantes, ¿no? Eso es con respecto a esa parte inicial. Ya. El otro tema, ¿no? Que es se relaciona con miedos, definitivamente, ¿no? Miedos, pero es algo muy elaborado. Quizá yo tampoco quisiera hacer, digamos, usar términos que no corresponden, pero no es un miedo fácil de conseguir, no es como un bu, ¿no? claro. Que alguien asusta, no, es algo mucho más, ¿no? Mucho más elaborado, ¿no? Entonces,
Bueno, por ahí serían mis comentarios, ¿no? Gracias. Sí, Muchas gracias, hay Jorge, mucho ¿no? más, Yo te agradezco mucho. pero no, no te preocupes. No, y bueno, vamos a tener tiempo también para seguirlo comentando. Recordemos que el día jueves vamos a ver este ensayo sobre el horror, el cuento del horror, donde Lovecraft mismo va a dar como más pistas de aproximación, muchas más pistas de aproximación. Nos va a ayudar muchísimo porque yo he descubierto un montón de cosas, como por ejemplo que Lovecraft propone que el terror comienza con la poesía. ¿Quién pensaría, no? Bueno, vamos a ir como viendo un montón de cosas más y vamos a poder como seguir detallándonos, como tú decías, Jorge, en esto que es una lectura que yo creo que merita una relectura, como tú dices, ¿no? Una relectura para ir como sacando estas riquezas nuevas que se van dando, ¿no? Así que bueno, igual le iremos, y todavía hay un tiempito para seguir explorando en el texto y después con los productos artísticos. Es otro modo de explorar, porque los productos artísticos nos permiten quedarnos con algunas imágenes o ideas y de ahí ir sacando hilos de conversaciones, una maravilla. Bueno. Quiero, de lo que te escuché a mí también me llama mucho la atención todo lo documentado que está Lovecraft. Bueno, después de leer un poco su autobiografía, no es que es nuevo saber que Lovecraft era una persona que leía mucho, ¿no? Y que realmente era un estudioso, y era una especie de genio. Pero lo que sí concuerdo mucho, mucho, y esta parte creo que es clave, es que es un miedo elaborado, ¿no? Y es un miedo, yo me atrevería a decir, centrado más que en las personas o en los sucesos, en los ambientes. O sea, es un miedo donde todo se va gestando alrededor de los ambientes construidos, ¿no? La Antártida, las cuevas, los sentidos que veíamos, los relieves, porque en realidad, si nosotros vamos a ver el aparecimiento de los Shoggoths, o del Shoggoth más bien dicho, es un instante, es un párrafo, no es más que un párrafo al final del capítulo 11. Ahí, solo ahí aparece, solo ahí se le describe. Todo el resto es pura atmósfera, es pura construcción de ambientes, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención ese miedo precisamente porque requiere, como tú decías, otro nivel de construcciones, ¿no? Creo que otro nivel de investigación es un terror como ellos mismos, no lo digo yo, lo decía Lord Dunsany y lo decía Lovecraft, es un terror un poco más elevado, ¿no? Un poco más académico, que implica un poquito más de sustancia. Hay que darle más vueltas de ese terror, ¿no? Precisamente por estas elaboraciones. Así que concuerdo con eso también, me parece interesantísimo Lovecraft. Gracias, Jorge. No sé, alguien más quisiera comentarnos. Hola, hola, ¿qué tal? Alexao, te escuchamos. Creo que Nico iba a hablar, pero dale, Alexao. Después de Alexao, después que nos acuerde Nico. Adelante. Ya, gracias. Sí, sabes que me quedo un poco con esto de las sensaciones, ¿no? Las sensaciones, los sonidos, los olores. A mí se me ha activado mucho los cinco sentidos en esta lectura. He invitado, como es una lectura algo científica también, algo intelectual. A mí me ha invitado mucho a introducirme también al mundo de la anatomía y la biología de mi cuerpo, ¿no? A estar más pendiente de mis sensaciones de, y, y ver que mirarme un poco más la piel con detenimiento y así también ingresar cerrando los ojos a ver qué tengo por dentro. Ha sido como un miedo también a bajar a esa carne, a esa humanidad que tenemos que ciertamente, en el tema, en el capítulo que hablaba de las disecciones, por ejemplo, a mí me impactó muchísimo, ¿no? Como cuando tú abres un cuerpo, por ejemplo, cómo el bisturí va cortando, va abriendo y tiene capas la piel. Luego tiene una capa de piel de grasa, luego viene la sangre, los huesos y todo el tema. Entonces, a mí me ha invitado como a bajar a esas sensaciones un poco de miedo, porque a mí me aterraría estar en un hospital y que me corten, por ejemplo, o que estar en una operación y que no sea una anestesia general y yo estar ahí viendo, o tener un accidente en donde yo me vea el cuerpo, qué sé yo, lacerado o cosas así, ¿no? Y esas mismas sensaciones
que desde la biología puedo entrar, ya también me hacen bajar a qué tengo miedo yo. Claro, todavía uno tiene miedo a muchas cosas como la enfermedad, como los accidentes. Eh, en el tema de que la expedición falló y murieron algunos, me vino este tema del miedo a los accidentes, en el tema de la disección, el miedo a la enfermedad, y no, quizás no tanto a la muerte, sino al momento previo, ¿no? Entonces es como que esta lectura eh, me va despertando esas cosas que muchas veces yo eh, he estado evadiendo. Nunca he querido profundizar en esos temas porque sí me da como miedo, me da como asco muchas veces, pero es la realidad, ¿no? Entonces, bajar a la Antártida, a la ciudad perdida que está bajo la Antártida, ha sido como introducirme a mi humanidad desde la anatomía, la biología y desde este cuerpo que cada vez avanza el tiempo, envejece y cada vez, bueno, llegará un momento en que deje de funcionarse y se vendrá la podredumbre, digo así, ¿no? Los malos dolores, no sé cómo acaba, bueno, sabemos cómo acaban los cuerpos humanos, pero hacer conciencia de que mi cuerpo también está destinado a ese olor acre, a esa descomposición, me ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Y bueno, desde ahí puedo compartirles básicamente las sensaciones que ha causado esta lectura en mí. Muchísimas gracias. Gracias, Alexao. Sí, es un tema bien importante que traes también porque justamente nosotros hemos pasado por varios capítulos donde hemos dicho que son los sentidos los que se han despertado o los que por lo menos deberían despertarse porque, como tú dices, nos confrontan con distintas realidades del ser humano, ¿no? Realidades que pueden ser, como tú decías, lo de la podredumbre, lo de los dolores acres, lo primigenio, ¿no? Lo antiguo. Pero yo creo, me quedo con lo que tú dices, esto de despertar las sensaciones, ¿no? Porque yo creo que parte de el relato justamente está centrado en eso, ¿no? En poder que nosotros vayamos como experimentando y el modo en que lo cuenta ayuda para que eso pase, ¿no? Y si eso lo trasladas, como tú decías, al lado existencial, pues mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, porque en realidad sí nos confronta. Ya algún rato conversábamos aquí mismo que estas montañas pueden ser montañas internas también, ¿no? Pueden ser descubrimientos internos, locuras internas, decía mi mamá por ahí algún rato. Gracias, Alexao. Nico, Mm, Bueno, hola con todos. Sí, justamente de lo que tú nos hacías las preguntas, Dani, a mí me sorprendió bastante, bueno, los dos últimos capítulos, porque en toda la lectura nosotros es como que venimos sintiendo que, bueno, estos antiguos o estos ancianos eran los malos, ¿no? Eran como que los que les hicieron daño al campamento, incluso, o sea, que Danforth vio algo, que se quedó con ese como que trauma. Entonces, todo eso es como que vinimos teniendo esa percepción durante todo el relato hasta estos dos últimos capítulos. Y bueno, incluso un poco en los capítulos en donde nosotros nos relatan, ¿no? La historia de los grabados en la piedra, donde decía que habían tenido una lucha con los Shoggoths, entonces eh, ahí es como que le da un giro a la historia totalmente, pero o sea, yo la verdad no me esperaba eso, me esperaba que sí descubran algo que, no sé, o sea, no, me imaginé de todo menos cómo terminó, entonces sí, fue algo impresionante, ¿no? Como ya dijo Jorge, sí es un poco complicado de asimilar al principio por su forma de escribir más que todo y por todas estas palabras técnicas, toda esta jerga técnica que tiene él para escribir, pero también, como dijo Alex, nos ayuda a despertar esos sentidos, porque tú estás leyendo un párrafo y te describe olores, te describe lugar, te describe cosas, entonces tú vas imaginando, dices, ay, ¿cómo leerá esto? O cómo se sentirán? Entonces todo eso forma parte de toda la lectura. Me encantó. A mí sí me habían recomendado antes Lovecraft y sí quería leerlo, la verdad, y me ha gustado muchísimo.
Bueno, Y Nico, también un poquito así como que un- una observación de, bueno, igual de, un poquito leí el escrito que nos mandaste de el análisis del terror de Lovecraft. el cuento de horror. Y de lo poco que alcancé a leer, nos habla un poquito también de la psicología del escritor, de cómo nos presentaba este tema de, dice que el ser humano para como que sentirse seguro necesita estructuras, necesita patrones, necesita comprender las cosas. Entonces, aquí viene Lovecraft cuando él no nos muestra cosas que no conocemos, cosas que se salen del molde. Entonces ahí es cuando venimos nosotros, ¿no? O sea, tratar de comprender lo que está pasando. Y eso, eso sería todo. Gracias, Nico. No, muchas gracias. Has traído cosas muy interesantes, claro. Ahí, comenzando por lo último, ciertamente Lovecraft es como sobrepone el terror psicológico, que es justamente esto que el ser humano tiende, ¿no? A comprender y que un poco se queda sin palabras o sin modos, a ser un juego de espejos con lo extraño, ¿no? Y ahí retomo con lo primero que tú decías, porque en el fondo lo que hemos visto son juegos de espejos en todo el tiempo, hasta el final, porque recuerden que la última nube que él ve cuando Danforth regresa a ver, dice, es como un espejismo, ¿no? Como si se hubiera reflejado en la nube una especie de forma ahí al filo de las montañas de Lengst, las montañas malditas, que no logra saber qué es, porque Danforth no cuenta, pero digo que es espejos porque los ancianos espejean lo extraño en nosotros y nosotros espejamos lo extraño en ellos. Y a la vez los shoggoths son lo extraño para los ancianos y a la vez es lo extraño para ellos. Es decir, estamos hablando de puros espejos extraños, ¿no? La extrañeza está todo el tiempo presente. Y a mí sí me cuestiona mucho porque la manera en cómo reaccionamos frente a lo extraño en el ser humano eh, es distinta, ¿no? Uno puede reaccionar como científico, pero puede reaccionar también como showbot, ¿no? No sé, en fin, se ven algunas reflexiones también de corte existencial, pero, y que están buenas decirlas, pero lo que sí creo es que a mí me confronta mucho con esto de lo extraño, ¿no? Lo distinto, lo otro, que es un poco también la narrativa lovecraftiana, ¿no? Así que, nada, eso me lleva también a lo que mencionas. Gracias, Nico. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Eh, Yo de mi, Ricky y Cari después. ajá. Hola, buenas noches con todos. ¿Qué tal, Ricky? Eh, bueno, la verdad que a mí me ha gustado mucho la lectura y todo esto del Lovecraft porque, como dicen, está en una narrativa muy técnica, muy detallada que a muchos nos costó. Y sí, al principio creo que les costó mucho a algunos seguir la lectura y les resultó un tanto aburrida, me parece a mí. Pero en el caso mío, sí me gustó. Estuvo interesante por este tema mismo que me gusta, este tipo de historias, ¿no? Y el libro termina de una forma que te deja pensando como en realidad parece que todo fue por imaginación de ellos en la expedición. Tal vez un acontecimiento, como se dice esto en psicología, eh, no me acuerdo un pánico, ¿cómo se dice esto en psicología? No me acuerdo, ayúdenme por ahí. ¿Colectivo? Algo así. Pánico colectivo, algo así. Y de repente tuvieron las mismas visiones entre todos. Algo de eso se me hizo al final del libro, ¿no? Se me hizo que pasó eso. Por lo que no cuenta muy bien lo que vio este personaje del que quedó con este poco de shock o trauma. Danforth. Y Danforth, ajá. Entonces, me dejó con esa idea, ¿no? Sin embargo, al ver toda esta historia de qué pasa en la Antártida, o sea, no es como muy fantástica, o sea, tiene un punto de realidad, creo que, como tú decías en esta parte de vernos extraños ante los ojos
de los ancianos y los ancianos al vernos extraños a nosotros. Creo que todo se trata de esa esencia del libro, porque si, si tú ves un animal que nunca lo habías visto o lo habías conocido y no tiene las características o la estructura, digamos así, familiar, se te hace muy, muy raro, muy feo o grotesco o hasta te causa miedo. Y solo poniéndose a imaginar que tal vez haya un ser que nunca haya visto una persona, un Homo sapiens o la humanidad viviendo de la forma que vivimos, le va a causar algún tipo de impresión, ¿no? Un tipo de impresión de, qué sé yo, de horror o de pánico al vernos, qué sé yo, delgados, altos, con dos brazos, con unas cabezas pequeñas o algo así, ¿no? O sea, de parte y parte, como tú dices, esto de los espejos, cada uno nos ve extraños a nosotros y no ve, y nosotros también vemos extraños a otros seres. Algo de eso me dejó también esa sensación. Y ya, eso es respecto del libro. Y a mí me gustó mucho y me queda con la espina de de leer también las otras obras de Lovecraft, Llamado de Tulu, ese me llama mucho la atención y otros que también he visto que andan ya por ahí circulando con unas ilustraciones muy increíbles que han hecho. Entonces me quedo con esa espina y me gustó bastante. Muchas gracias, Ricky. Sí, partiendo de lo último, realmente las ilustraciones que se hacen alrededor de Lovecraft son impresionantes. Yo también me he quedado muy admirado. Eh, Hay un libro que se hizo en 2 volúmenes, no recuerdo ahorita el editor, que tiene unos gráficos impresionantes. Ahora el jueves lo vamos a ver, no vamos a ver el libro porque no creo que, no sé si alguien lo tenga, pero yo lo voy a proyectar en la pantalla para que solamente volvamos a hacer un recorrido de imágenes nada más, para que veamos lo impresionante de los dibujos, ¿no? Y como tú dices, sí, da para imaginar muchas cosas. Eso es lo bonito, ¿no? Porque en el fondo despierta un sentido que es interesante en nosotros, que es la capacidad de eso, de imaginar, ¿no? De crear nuevos mundos. Y Lovecraft es un genio en ese sentido. Gracias, Ricky. Cari, Bueno, buenas noches con todos. Al igual que todos, lo que han comentado, en realidad a mí también me sorprendió bastante este libro. Yo no, o sea, estaba como que un poco reacia al inicio, un poco cansado el libro, con muchos nombres técnicos, que más parecía que estaba leyendo como un relato científico. Admiro mucho cómo escribe Lovecraft, lo que tuvo que haber investigado para poder llegar a esta obra. También me queda esa sensación de querer seguir leyendo, por ejemplo, porque él en muchas partes del libro habla sobre otros libros, ¿no? Conexos al libro de él. Es como que un mundo, él se forma un mundo entero. Entonces, eso sí hace que yo quiera leer, por ejemplo, el Necronomicon, porque lo habla mucho. Entonces digo, quiero leer para poder entender bien acerca de qué es lo que está hablando acá. De ahí a mí personalmente me pongo en el lugar de los científicos, ¿no? De los investigadores y digo, Dios mío, si algún momento yo llego a ver algo así, también me voy a quedar loca, o sea, honestamente, voy a volverme loca porque básicamente se queda por los suelos toda la idea de la creación, se queda por los suelos la idea de que nosotros somos únicos y exclusivos aquí en la Tierra. Entonces, es como que básicamente toda la parte de la humanidad queda en la nada. Al menos yo sentí eso, como que si algún momento yo veo eso, todo lo que nos dijeron, todo lo que se ha investigado, lo que se ha creído, pues somos nosotros, como que no somos los únicos, ¿no? Porque en estos momentos es como que tú dices, sí, el ser humano fue el primero en pisar la Tierra, es como que los únicos, que hay que bueno, hubieron dinosaurios, pero eran unos seres que no eran, que no tenían como que nuestra inteligencia, pero luego viene esta civilización que se ve que era completamente, o sea, que incluso yo veo que en todas las estructuras era como que superior a nosotros y que aparentemente es mucho más antigua. Entonces te deja como que en shock, para mí me deja en shock y peor ver esos seres
Claro, yo también no entendería toda esa razón. O sea, a mí también me lleva como a ver o sea, lo pequeño que somos nosotros como seres humanos y que tenemos un universo tan grande que puede ser muy real. O sea, yo personalmente me cuestiono mucho, o sea, me cuestionaba mucho la realidad de esto, incluso porque veía justo, o sea, era por lo que estaba leyendo, investigando, me salían cosas de la Antártida y cosas por acá. Y empezaba a leer y ver videos y digo, chuta, esto puede ser súper real, esto puede ser así, o sea, como que también me he vuelto medio pensando en esto y digo, qué bestia, o sea, a mí me sorprendió un montón el autor, que sí me lleva como a creer real, en realidad, muchas veces digo, escribe tan bien que pienso que es real, en algunas cosas digo, sí, es que puede ser muy real. Eso me pasó a mí personalmente en este libro. Y claro que lo recomendaría porque me pareció excelente. O sea, yo sí lo recomendaría. Y es más, sí pienso que es de los autores que hemos leído, creo que es el único que voy a darme el tiempito para poder leer otro libro de él. Ah, qué bueno. Eso. Gracias, Cari. Ah, muchas gracias por lo compartido, porque en realidad, como tú dices, sí, esta idea de que va como deconstruyendo, no deconstruyendo, pero va justamente cuestionando supuestos reales que tenemos, ¿no? Es interesante, lo que yo creo que ahí radica, como tú decías, del terror. Se me venía a la mente ahora que decías, claro, se caerían muchos supuestos si es que hay estos descubrimientos, ¿no? Es la creación, como decías, explicaciones que nosotros hemos dado para configurar un mundo, ¿no? Ocra menciona justamente que una de las fuentes del terror cósmico es y parte de la religión, ¿no? La religión ha sido como uno de los modos en que el ser humano ha podido explicar lo extraño, lo que le sobrepasa, lo que no puede por medio de la razón aventurar o no puede medir, ¿no? Esta realidad que está más allá de nosotros no es la única, pero la religión dice que es una de las maneras en que el ser humano ha podido acercarse a lo extraño. Y en efecto, ¿no? Es decir, justamente este tipo de relatos nos vuelven a ubicar en esa dimensión de lo desconocido para nosotros y que nos sitúa nuevamente en la situación de finitud frente a un universo vasto e infinito, ¿no? Es muy bonito ese análisis. Y qué bueno que Lovecraft vaya como calado a esto. A mí también, yo comparto contigo, como les decía, para mí también ha sido un gran descubrimiento y no, más allá de Lovecraft, la literatura de otro tipo de terror al que yo no había estado acostumbrado, por ejemplo, ¿no? Mi, mi, mi lugar cómodo de lectura es más bien la literatura clásica, antigua, ¿no? Y ahora adentrarme un poco más en la literatura de este estilo ha sido para mí un descubrimiento y que lo hago gracias al Junco, ¿no? Eso también lo valoro mucho. Así que gracias, Cari. Bien, no sé si alguien más quisiera comentar algo. No sé, mamá, Cristian, si tiene algún comentario para ir cerrando. Bueno, buenas noches con todos. A mí también sí me ha llamado bastante la atención este libro, sobre todo porque es una literatura realmente que yo no lo había leído. Al comienzo sí me costó. Yo creo que a muchos también les costó. Algunos creo que no se adaptaron al tipo de literatura, ¿no? Y, y claro, sí, a mí en lo personal, o sea, voy a ser bastante sincera. Es como fantasioso, ¿no? Es como que te hace volar la imaginación, es como algo irreal. Yo me imagino que, claro, Lovecraft en esa época, la Antártida, ¿cómo sería un mundo no descubierto, un mundo que no se exploraba todavía? Entonces esto dio como para que él cree esta ciencia ficción, porque para mí es ciencia ficción, ¿no? O sea, no, se me hace imposible. Pueden haber seres. Y yo incluso digo, a lo mejor en la Antártida puede existir seres que, pero no de esta naturaleza. Yo no creería que sí, sinceramente, ni que hayan venido del espacio. O sea, creo yo en lo personal estoy acostumbrado a otro tipo de narrativa, ¿no? A mí sí me ha costado. Para mí es, por ejemplo, este monstruo con ojos y así, es como algo tan extraño. Entonces, como ver a lo mejor unas películas así de las que yo por lo general no veo.
en lo personal, ¿no? Ujú. Entonces, sí, me parece em, en mi gusto muy ciencia ficción, creo, por ese lado. Por otro lado, también me ha parecido interesante porque como se dice, hace mucha investigación, entonces se aprende, ¿no? Él investiga minerales, investiga formas rocosas. Eso me parece bastante interesante, ¿no? Y es algo de rescatar mucho del autor. Entonces, por ese lado es interesante, ¿no? Y sí, yo he visto así cosas de la Antártida, pero claro, lo que más yo veo es más bien otras formas de vida de animales que hay ahí que se han adaptado a esos climas. Entonces, claro, es distinto, ¿no? Y me quedo con esa frase, ese que dice Tekelolú, que me parece tan extraño. No sé de dónde se sacaría, o sea, me llama la atención incluso un poco investigar, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué trató de decir? ¿Existe en algún documental o en algo antiguo? No sé. Entonces sí, en esa parte sí me ha costado en lo personal, ¿no? No soy mucho de ciencia ficción a ese nivel. Es. Muchas gracias. Nada más. Sí, bueno, quizá a partir de lo de Tekeli Lee, es una, como decía Cari, es como una intertextualidad con Poe, ¿no? Con Edgar Allan Poe, otro de sus cuentos de la Antártida, ¿no? Pero sí, sería interesante ver estas construcciones, sobre todo fonológicas. Ahí tenemos una construcción silábica, ciertamente, y una construcción aguda. Podríamos decir que vendría a ser una construcción de rima suave, ¿no? Pero aguda. En fin, podríamos sacar algún tipo de investigación sobre este tema, sería muy interesante. Y gracias, sí, porque creo que está bueno ir reconociendo los temas, no los temas, sino la literatura con la que nos sentimos más cómodos, la que nos gusta más, ¿no? Eso está muy bueno. Y tampoco no hay que salirnos de la ficción, es decir, no estamos frente a un relato real. Mal podríamos hacer pensar que esto podría convertirse en cierto, ¿no? No nos olvidemos, Lovecraft, si bien lo bonito está en que a veces nos hace como rondar este hilo entre la realidad y la fantasía, es un relato fantástico, es como lo que pasaba con el Necronómico, ¿no? Que era justamente, yo les había comentado, ¿no? Lovecraft dice o había dicho que el Necronómico, primero dijo estaba en 3 universidades, ¿no? La podía encontrar o en la de Harvard, o en una biblioteca de París, en Francia, o en la Universidad de Buenos Aires, decía Lovecraft que estaba, ¿no? El Necronómico. Hasta que ya en las materias de la cura dice está en la Universidad también de Miskatonic, y esa universidad no existe, pues. Entonces, ahí otra vez instaura el tema ficcional, no está el Necronomicon, porque estamos hablando de fantasía. Mal haríamos en pensar que hay que ir a buscar el Necronomicon a una biblioteca y por ahí lo encontremos, no lo vamos a encontrar nunca, ¿no? A lo que voy es, qué bonito como ir justamente diferenciando estos relatos, y bueno, algunos puede gustar más un tipo de literatura y otros menos. Ahora, el esfuerzo de haber hecho la lectura creo que ya es un aprendizaje, ¿no? O sea, Dolina, el hecho de quedarse y leer, y aunque no me guste tanto el esfuerzo de la lectura, ya es una gran recompensa, un gran aprendizaje. La lectura, más allá de otras cosas, es eso, ¿no? Y en un momento donde estamos con tantas distracciones, tan acelerado y con un montón de estímulos, el centrarse en un libro, pues yo creo que es una buena manera de eso, ¿no? De probarnos y de crecer un poquito nuestra capacidad volitiva. Así que gracias, mamá. Muy bien, Alexao, cerramos contigo. Sí, brevemente, yo aprendo mucho de los comentarios de cada uno de ustedes y en esta ocasión me ha tocado mucho los comentarios de Cari, por ejemplo, lo pude ver como una deconstrucción de lo establecido como normal, de la normalidad que estamos acostumbrados culturalmente. Y este abrirnos a la grandeza del universo, que en sí es el cosmos, pues no, ya abrirse al cosmos y ese miedo de pasar de lo cognitivo a lo metafísico, por ejemplo, de lo establecido a lo trascendente. ¿Qué hay después? Esa pregunta que es muy conocida.
¿Qué hay después de la muerte, por ejemplo? Eso nos da una sensación de terror, de miedo, pero a la vez nos abre la puerta a este cosmos. Entonces ahí creo que está el terror, el miedo cósmico de cruzar esa barrera, de salir de lo establecido hacia un nuevo mundo que no sabemos qué nos espera o qué existe. ¿Qué existe pasando la atmósfera? ¿Qué existe debajo del océano? ¿Qué existe en las profundidades de la mente, del corazón? Ya no solo quedarnos en el que, porque la ciencia dice, porque el estudio científico lo dice y lo damos por sentado como una verdad muchas veces, ¿no? Sino que desinstalarnos de eso y decir, porque yo lo pienso, yo lo siento y yo creo este criterio, pensar distinto. Lovecraft sale de toda lo establecido en la, digamos, en una literatura quizás muy intelectual o encerrada en cierta forma en lo cultural, porque él ya está creando un mundo nuevo, una cultura nueva. Los ancianos, todos los personajes que hemos visto, es una creación nueva que viene de él y rompe lo establecido para abrirnos a un nuevo mundo. Creo que eso también es parte del terror cósmico, animarnos a seguir leyendo, a animarnos luego a escribir, sería como salir de nosotros mismos a crear un mundo nuevo en la escritura, por ejemplo, que muchas veces tenemos miedo y vergüenza, no, ¿qué voy a escribir yo? No va a estar bien y luego me van a corregir y no creo que tenga impacto, pero animarnos a hacer esas cosas, ¿no? A la creatividad. Eso nomás, muchas gracias. Gracias, Alexao. Muy valioso. Y bueno, aprovecho lo que has dicho justamente para ya dar cierre el día de hoy a este momento de finalización, justamente pensando en que estamos invitados de una cierta manera también a ir expandiendo nuestro horizonte mental, ¿no? Y quisiera que, no sé si por ahí trajeron alguna bebidita, yo traje un poco de agua, porque no puedo, está muy de noche para tomar algo yo. Pero bueno, quisiera festejarlo con ustedes. Ahora al final siempre tenemos un gesto bonito de cierre. Y quisiera hacerlo con las palabras de Lovecraft, que dice algo sobre la escritura imaginativa. Lovecraft dice, el escritor imaginativo está consagrado al arte en su aspecto más esencial. Su trabajo no es concebir simpáticas nimiedades que entretengan a los niños, ni moralejas útiles, ni invenciones supuestamente elevadas para quienes aún se aferran a la época victoriana, ni replantear de manera didáctica problemas irresolubles de la humanidad. El escritor imaginativo es un pintor de estados de ánimo e imágenes mentales, un captor y amplificador de sueños y fantasías elusivas, un viajero por tierras desconocidas que solo los más sensibles son capaces de vislumbrar a través del velo de la realidad, aunque de forma ocasional. Así que brindemos por eso, porque hemos podido pasar por este velo de la realidad, entrar en tierras fantásticas, ¿no? Junto con Lovecraft y sobre todo poder hacerlo en comunidad. Así que salud por el final de un libro. Gracias por quedarse hasta el final también y porque sean muchas lecturas más de Lovecraft y de cualquier autor que se venga. Así que salud, Bueno, gente. saludos, muchas gracias. Salud. Salud, salud. Muy bien, voy a parar de grabar.